Las bellas historias de la Biblia. Historia 14. La prueba de amor. Mientras Eva se encontraba allí, junto al árbol de la ciencia del bien y del mal, escuchando las palabras que la serpiente le dirigía con voz suave, en su mente se levantó la primera duda. Dios había dicho que si ella comía de ese árbol, moriría. Pero ahora la serpiente le decía que no moriría. ¿Quién tenía razón? ¿Sería posible que Dios no hubiera dicho la verdad? Mientras seguía pensando y pensando en eso, la serpiente continuó con otra insinuación diabólica. No es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Así sugirió que Dios había sido injusto con ella y con Adán, reteniendo para sí algo que les pertenecía. Además, insinuaba astutamente que Dios estaba celoso de ellos y temía que llegaran a ser tan sabios como él. Era perverso y vil de parte de la serpiente decir tales cosas, siendo que Dios había sido tan bueno con Adán y Eva, pero Satanás es así, está siempre obrando contra Dios, sugiriendo constantemente cosas duras y malévolas, procurando de continuo causar dificultad y separar amigos. La posibilidad que Satanás le presentó de conocer el bien y el mal despertó la curiosidad de Eva. Hasta ese momento no conocía nada relacionado con el mal. Hasta puede haberse preguntado qué quería decir Satanás con esa palabra. ¿Qué era el mal? Entonces se le ocurrió que podría resultar interesante descubrirlo. Esa actitud es siempre peligrosa. Es el primer paso en la senda de la dificultad y la desdicha. Debemos mantenernos constantemente en guardia contra las sugestiones de probar alguna cosa mala para ver qué gusto tiene o qué efecto hace. No debiéramos procurar conocer el mal. Estamos mucho mejor sin ese conocimiento. Nadie necesita meter la mano en un barril de alquitrán para saber que es negro. Eva fue rindiéndose poco a poco hasta que finalmente sucumbió a los engaños de Satanás. Primero empezó a dudar de la palabra de Dios, luego le pareció que no importaría mucho si desobedecía, y después ya estuvo lista para tocar el fruto prohibido. Finalmente, la tentación llegó a su punto culminante. Eva extendió entonces su mano, tomó una de las frutas y la comió. El gusto era delicioso. Se preguntó entonces por qué había vacilado tanto en hacerlo. Después de todo, la serpiente tal vez tenía razón. Posiblemente Dios no se proponía privarla de un fruto tan hermoso. Entonces recogió más y se lo llevó a Adán, explicándole lo que había pasado, quien también con ella comió. Adán indudablemente habrá dicho, pero yo creía que Dios nos había dicho que no comiéramos de esta fruta. Y quizás ella le habrá respondido, oh, está bien, la serpiente me dijo que no moriría, y tú ves, no ha pasado nada, tal vez Dios se equivocó. Pero Dios no se había equivocado. Había tenido una buena razón para decirle a Adán y Eva que no comieran de ese árbol. Era la forma que él tenía para descubrir si ellos realmente lo amaban. Les había dado mucho, todo lo bueno en que pudo pensar, y en cambio anhelaba recibir su amor. ¿Lo amaban ellos realmente? ¿Lo amarían siempre? ¿Cómo podía él estar seguro de eso? Existe una prueba de amor que nunca falla, la de la obediencia. Si nosotros realmente amamos a nuestros padres, nos complaceremos en obedecerles. Por eso, Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran de ese árbol. Era una prueba sencilla. Si lo hubieran amado sinceramente de todo corazón, no lo hubieran tocado. Entonces Dios les habría permitido vivir para siempre. Al verlos desobedecer y comer del árbol, Dios sabía que no podía confiar en ellos, de manera que tendrían que morir y volver al polvo del cual habían sido tomados. Qué día más triste fue ese. ¿Cuánto estaba en juego en esa pequeña prueba? Si tan solo ellos hubieran considerado los resultados. Pero he aquí que no resistieron la prueba. Tan pronto como hubieron comido del fruto, se dieron cuenta de que algo no andaba bien. Comenzaron a preocuparse. ¿Qué pensaría Dios de ellos? ¿Qué les diría? Luego los sobrecogió el temor, y cuando llegaron las sombras de la noche, cuchicheaban atemorizados.
Toda la felicidad había desaparecido de su vida. Por primera vez se sintieron tristes y miserables. El Edén ya no les proporcionaba ninguna alegría. Querían huir, esconderse, pero ¿no es siempre este el resultado de la desobediencia?